Apreciados estudiantes, bienvenidos a la sesión sobre enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Utilizaremos en esta presentación las siguientes referencias, las cuales se encuentran también adjuntas a esta presentación. En general, los factores universales que se describen como factores predisponentes o de riesgo para el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica, de enfermedad oclusiva de miembros inferiores son la presencia o consumo crónico de cigarrillo, la arteriosclerosis y la diabetes. Estos son los factores universalmente aceptados. Fisiopatológicamente, esta enfermedad conlleva a una serie de fenómenos que se traducen en la estenosis crítica de la circulación mayor de la extremidad, particularmente cuando se ocupa más del 75% de la circunferencia arterial, conllevando de forma crónica un mecanismo compensatorio que es el de circulación colateral y algunas alteraciones en la autorregulación del flujo sanguíneo que conllevan a enriquecer un poco más la fisiopatología de esta entidad. Este es una gráfica basada en una arteriografía que nos demuestra cómo se lleva a cabo un proceso de colateralización de la extremidad cuando existe un fenómeno obstructivo como el que estamos viendo en esta parte alta o como el que estamos viendo aquí encerrado en la flecha. La enfermedad arterial obstructiva crónica se traduce en una serie de síntomas que fundamentalmente se pueden encerrar en estas categorías. El primero es la claudicación intermitente. La claudicación intermitente se traduce como la presencia de dolor durante la marcha a causa de un requerimiento mayor o de una hipoxia muscular que ocurre de una forma similar a la que se presenta en los pacientes, por ejemplo, con angina. Es decir, cuando el paciente tiene un cierto consumo miocárdico, debe existir un fenómeno de hipoperfusión y consecuentemente el paciente desarrolla dolor. De esta forma o de la misma forma ocurre en las extremidades inferiores cuando el paciente presenta síntomas de dolor con la marcha y tiene que detener la marcha. Esto es lo que se llama claudicación intermitente. La enfermedad crónica también se caracteriza por disminución en el pulso de las extremidades en diferentes niveles, puede ser desde el pulso popliteo, pulso tibial posterior, pulso pedio, o bien sea más alto, proximal, como el pulso femoral, la presencia de circulación colateral, la presencia de atrofia de la piel y las faneras y los músculos, que condiciona particularmente atrofia muscular. Estos pacientes generalmente tienen las extremidades delgadas, cambios en la piel, pérdida del vello cutáneo y en la historia clínica la afectación de otros órganos que coexisten muchas veces con la enfermedad arterial periférica, que es por ejemplo la presencia del infarto agudo del miocardio reciente, la presencia de eventos cerebrovasculares previos o algunas otras complicaciones como la angina mesentérica. Estos son hallazgos típicos de una enfermedad arterial oclusiva crónica. Por ejemplo, en este caso estamos encontrando úlceras de una localización que no es la usual, ¿cierto? No es una localización típica, por ejemplo, una enfermedad varicosa en la planta del pie. Aquí en estos casos estamos encontrando un aumento, una hiperemia de la extremidad en comparación con la otra, que esto es un fenómeno que se ve también en los pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica, y la pérdida de faneras, de vello cutáneo y la atrofia muscular que pueden ser indicativos de una enfermedad arterial oclusiva crónica. La enfermedad oclusiva aguda puede ser una enfermedad de un origen ateromatoso, de tipo trombótico, puede también darse en el contexto de una enfermedad embólica. En particular, en este caso, aplicamos la regla de las 6 P's que ya hemos visto a lo largo de este curso desde el punto de vista del trauma vascular particularmente. Son estas: el dolor, parestesias, poiquilotermia o cambio en la temperatura respecto a la extremidad contralateral, palidez, disminución de pulso y parálisis. Estos son los indicativos claros de una obstrucción arterial aguda que pueden indicar una isquemia crítica de la extremidad cuando sobreviene de forma rápida. El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica se establece con varios métodos diagnósticos. Probablemente el de mayor utilidad sea el índice tobillo-brazo. Cuando existe alguna alteración, se puede proceder con un segundo examen no invasivo, que es el Doppler, y finalmente con el estándar de oro, que puede ser la arteriografía o la angiotomografía. Este es el estándar de oro, que es la arteriografía, en donde se muestra perfectamente todo el árbol arterial, en este caso el árbol arterial de los miembros inferiores, aquí la bifurcación, las arterias ilíacas internas,
la arteria ilíaca externa y la presencia de las arterias femorales inmediatamente por debajo de los ligamentos inguinales. Aquí estamos viendo la diferenciación entre arteria femoral superficial y profunda. Respecto al índice tobillo-brazo, este es uno de los recursos de mayor valor diagnóstico, ampliamente disponible por supuesto y realizable por cada uno de los médicos en la consulta. En general, el índice tobillo-brazo tiene unos valores normales que están localizados entre 1 y 1.4 y unos valores anormales que se definen como menores de 0.9. Hay unos índices en el borde, borderline, que son entre 0.91 y 0.99 y los valores por encima de 1.4 indican que son arterias no compresibles. ¿Qué se hace? Se hace una medición de la presión arterial en la arteria braquial y en la región del tobillo, mirando obviamente la presión arterial que existe, por supuesto traducida a través de la arteria tibial anterior o de la arteria peronea. Y se establece de la siguiente manera, se establece mirando la presión sistólica más alta de la extremidad superior, ¿cierto? En relación, de la arteria tibial o de la arteria pedia, dividido por la presión arterial sistólica más alta tomada en el brazo. Esto entonces nos va a dar una relación que se acerca a los valores que están previamente descritos. Valores de normalidad, anormalidad o valores indeterminados. El índice de tobillo-brazo se establece en reposo y se debe establecer en pacientes en los que se sospecha enfermedad arterial periférica crónica. ¿Cuáles son esos individuos en los que se debe hacer? Se debe hacer en los pacientes que tienen síntomas que con el ejercicio sugieren una enfermedad arterial oclusiva crónica. ¿Cuál es el síntoma por excelencia? La claudicación intermitente. En pacientes con úlceras que no sellan o que no sanan, pacientes mayores de 65 años o pacientes mayores de 50 años con historia de consumo de tabaco o con historia de diabetes mellitus. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica? El primero, desde el punto de vista de la atención primaria y desde el punto de vista de lo que hacemos como médicos generales, es sugerir que el paciente deje de fumar. En este caso, esta es una intervención que disminuye el riesgo de muerte, disminuye además el riesgo de infarto de miocardio y disminuye de una forma sustancial la probabilidad de amputación. Esto es específicamente mayor en aquellos pacientes que disminuyen el cigarrillo en comparación con aquellos que no lo disminuyen. Además, se ha visto que cuando el paciente deja de fumar, el tiempo que realiza ejercicio es mayor en comparación que cuando fuma. Es una recomendación universal que debe establecer el médico, el informar y hacer todo el esfuerzo posible por indicar al paciente que deje de fumar. En general, esto está medido también en estudios, los pacientes que insisten a los médicos que incluyen esta conducta dentro de la parte clínica, indicar al paciente que deje de fumar, logran que el paciente lo logre efectivamente a un año en cerca del 5%. Puede ser una intervención que a grosso modo parecería con unas tasas de éxito muy bajitas, pero 5% es significativo para pacientes que fuman. Comparado con aquellos individuos en los que no se les hace ninguna recomendación. Estos individuos dejan de fumar en el 0.1%. Por eso es muy importante que desde la atención primaria esto se realice. Otro de los medicamentos, otra de las indicaciones es la terapia antiplaquetaria, que está indicada para también reducir el riesgo de infarto de miocardio, de stroke y de muerte en los pacientes con enfermedad arteriosclerótica en la extremidad inferior. Está indicado para pacientes con claudicación intermitente, con isquemia crítica de la extremidad, antes de revascularizarlo, bien sea por vía endovascular o quirúrgica, o bien sea si requiere una amputación de la extremidad en los casos de isquemia crítica. Estas son las
Recomendaciones actuales: se debe dar en estos pacientes aspirina a dosis de 75 a 325 miligramos día, o clopidogrel, que es un medicamento que eh, puede ser una alternativa efectiva a la terapia antiplaquetaria con aspirina para reducir el riesgo de infarto del miocardio, de isquemia y de otras complicaciones vasculares. No existe ninguna indicación para el uso de warfarina o de agentes o de anticoagulación en los pacientes con enfermedades arteriales. La isquemia crítica, en los pacientes con isquemia crítica está estimado que en estos pacientes la expectativa de vida en los próximos 2 años va a requerir una cirugía de revascularización, y cuando es posible debe hacerse una revascularización con venas autólogas o realizar algún otro tipo de reconstrucción vascular. Esto se hace en aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida de más de 2 años, ¿cierto? Y que se debe evaluar obviamente en conjunto con algunas otras medidas. En estos casos está indicado la revascularización de la extremidad de la forma que se ha